Tenemos el lujo de contar con la presencia el día de hoy del diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, querido, buenas noches. No sé si me escuchás en la noche de hoy. Sí, te escucho y te veo. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas noches. Quería, antes de, bueno, en primer lugar agradecerte tu participación en la noche de hoy. Quería, previo a la participación tuya, darle la palabra, si se quiere, inaugural, ya no es inaugural porque la abrió Ricardo, del querido compañero Amado Vudú, para luego cederte la palabra a vos y ya, bueno, arrancar con el tramo, si se quiere, formal de la charla. ¿Te parece? Pero cómo no, sí, para mí es un gran gusto además verlo también y escucharlo, Amado. Bueno, Amado, cuando quieras. Yo voy a ser muy corto porque quería ser solamente presentador hoy y poner en valor lo que tenemos esta noche, ¿no? Nosotros todos los jueves nos vamos satisfechos, con el alma y el corazón lleno, pero hoy para mí no deja de ser una situación muy especial. Primero por lo que sucede en la coyuntura, por los ataques despiadados, desproporcionados, que recibe el gobierno y el pueblo todos los días. Pero a la par de eso, para que entendamos que tenemos figuras como la de Leopoldo y la de Ricardo, que nos representan, nos llenan de orgullo y tienen palabra y acción, que me parece que es lo que requiere el pueblo, el gobierno y la Argentina para salir de este atolladero en el cual nos viene intentando meter cada vez con más potencia los poderes concentrados. Esta semana fue gravísima porque tuvimos la condena a Lázaro Báez, pero que en realidad lo llaman la condena a la ruta del dinero K, donde no hay un solo K. Pero han impuesto ese rótulo. Entonces no nos tenemos que comer la curva, tenemos que entender de lo que se habla y también tenemos debates como el de la hidrovía, pero a la vez tenemos viajes como el de Alberto a México y tenemos situaciones como toda la acción que está llevando Leopoldo y un conjunto de compañeras y compañeros para desentromar una historia demasiado larga, demasiado profunda y demasiado asquerosa, que si alguien pensaba que se arreglaba en un año estaba equivocado. Entonces, la invitación es primero a que agradezcamos a estos dos compañeros. Yo tuve la suerte de que la vida me permitió conocer a Leopoldo por un conjunto de compañeros radicales que estaban en ANSES y que permanecieron. Y claro, yo lo admiraba y lo veía por televisión. Soy un poco más joven que él, aunque ya casi no parezca. Y cuando tuve la oportunidad en la casa de un amigo, un departamento de un amigo, de charlar con él y conocer su perspectiva y ver cómo muchas de las cosas que veníamos haciendo con el gobierno de Néstor y Cristina, más allá de la gran perspectiva histórica del campo nacional y popular, tenían un correlato muy cerquita en algunos principios y acciones del gobierno de Alfonsín, como puede ser la cuestión del matrimonio igualitario, vincularlo a la cuestión del divorcio vincular, y otras cuestiones que Leopoldo tan claramente ponía, y haber conocido de primera mano su viaje a Cuba y su conversación con un gigante como es Fidel Castro, bueno, esa admiración de verlo por televisión se convirtió en un amor entrañable, porque las cosas hay que decirlas como son, no tenemos que tener vergüenza de querer. Y bueno, encontrarnos hoy en esta lucha en la misma trinchera y sacudiendo todo lo que se puede y aguantando todo lo que se puede, nos marca que hay mucho espacio para seguir y que, claro, es fácil desanimarse en estos tiempos. Pero lo que escuchábamos que nos decía Ricardo antes, ¿no? La trascendencia que a veces tiene salir de estar rodando con la pelota para verla de 5 o 10 metros, también nosotros lo tenemos que hacer en este lugar donde analizamos la coyuntura política y no permitir que nos atosigue la coyuntura que nos quieren presentar o la lectura de la coyuntura que nos quieren presentar. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos monstruosos, en tiempos desiguales, pero
tampoco nada dice cómo va a terminar esto. Y algunos creemos más en la voluntad que lo inexorable. Y si nos tildan de voluntaristas, bienvenido sea, y yo veo en Leopoldo Moró a un entrañable voluntarista que todos los días trabaja como si fuera un pibe en su fuerza y una persona con mucha experiencia acumulada en su cabeza y en su corazón. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Edgardo, que es el que me permitió acceder a esta charla. En segundo lugar, por supuesto, agradecerle la generosidad a Amado, y no solamente la generosidad que puede surgir de un afecto que es mutuo, sino también el hecho de que, ya que él reveló de alguna manera cómo nos conocimos y cómo nos acercamos, yo quiero agregar que más allá del acercamiento ideológico, de convicciones que nosotros fuimos teniendo con el espacio que se ha denominado el kirchnerismo, Amado fue un vehículo muy importante en ese sentido. Yo diría que fue el primer vehículo a través del cual nosotros fuimos acercándonos a este espacio nacional, popular, democrático. Algo que, por supuesto, le voy a agradecer toda la vida, porque, reitero, más allá de que esto surgía de nuestras propias convicciones, siempre hay que encontrar alguien que abra la puerta de un camino. Y Amado nos abrió esa puerta y nosotros le estamos eternamente agradecidos, entre otras cosas, fundamentalmente, porque no nos equivocamos nosotros ni se equivocó él. Y eso efectivamente nos tiene que dar, o mejor dicho, tiene que ser un motivo de alegría y de orgullo. Él decía recién, hablando de la complejidad de las cosas que nos rodean, que en el caso particular de nuestra militancia en esta etapa, tuvimos que asumir la responsabilidad de comenzar un camino que nos permitiera desentrañar algo sobre lo que se ha hablado muchísimo, que es la persecución política, el espionaje ilegal, el lawfare, pero que más allá de lo que se ha hablado, no se había podido, y todavía no se ha terminado esa tarea, pero no se había podido desentrañar en su realidad más profunda, en su extensión, en su intimidad, si se quiere. No se le había podido poner nombre, apellido, caras, no se tenía una idea de cómo funcionaba este sistema. Es más, yo diría que hasta el día de hoy, incluso militantes de nuestro espacio, compañeros de nuestro espacio, tienen algún grado de confusión acerca de este entramado tan complejo. Por ejemplo, hay quienes creen que el lawfare se inició con el gobierno de Macri, o que empezó con Macri. Y me parece que esa es una primera cuestión que hay que dilucidar, que hay que aclarar. El lawfare no empezó con Macri. El lawfare empezó mucho antes. Precisamente fue una herramienta que se utilizó en términos geopolíticos, no solamente en la Argentina, sino en el continente, para erosionar, para acechar, para golpear a los gobiernos populares, antes de que Macri llegara al poder en la Argentina. Todos nosotros tenemos muy fresco lo que sucedió en Paraguay con un intento de desplazarlo a Lugo, lo que ocurrió en Brasil antes del triunfo de Macri, con el golpe de Estado parlamentario, el intento de golpe de las fuerzas policiales en Ecuador contra Correa, bueno, todo lo que recordamos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque me parece que es importante saber que el lawfare en una primera etapa fue utilizado e instrumentado desde las políticas de Estados Unidos, del Departamento de Estado, para precisamente lograr el descrédito de los gobiernos populares. Sí se podría decir, y en eso no hay
margen para la equivocación, que el lawfare sirvió para abrirle el camino al triunfo de Macri en el 2015, pero se inició mucho antes. Y estuvo orientado por una política que, en el caso de nuestro país, siguió al pie de la letra las instrucciones del Departamento de Estado para América Latina, la embajada local. La embajada local jugó un papel muy importante. Ellos están por lo menos 2 o 3 años adelantados a lo que nosotros veníamos advirtiendo y caracterizando. La embajada norteamericana jugó un papel muy importante en la articulación del lawfare en la Argentina. Fueron sembrando ese camino con una tarea de cooptación de jueces y fiscales, primero de jueces, y cuando advirtieron que en la Argentina se venía un cambio desde el punto de vista procesal para salir del sistema inquisitivo y pasar al acusatorio, hace ya 2 o 3 años pusieron su foco particularmente en los fiscales. Y en esta tarea continúan hasta el día de hoy. Yo hay algunas cosas que obviamente por razones de discreción probablemente todavía no pueda hoy en esta charla revelar, pero por ejemplo yo les aseguro que más allá de que formalmente se ha ido el embajador Prado, que es uno de los que vino a la Argentina precisamente a consolidar la tarea que ya venían desarrollando sobre el Poder Judicial, en la embajada norteamericana sigue habiendo un funcionario que está específicamente dedicado a la articulación con el Poder Judicial, que además ha cooptado personal del Poder Judicial argentino que ha dejado la función y que ha pasado a trabajar en la embajada, que es el que le facilita la ruta en la que hoy están transitando, que reitero es la de básicamente la cooptación de los fiscales, pensando que los fiscales van a tener mucha más relevancia en el futuro inmediato que los propios jueces. Por eso digo que siempre van algunos pasos delante nuestro. Nosotros estamos pensando en una reforma judicial particularmente vinculada al tema de los jueces, cuando en realidad ellos se están adelantando en función de quiénes van a tener en el futuro inmediato mayor responsabilidad, que no son los jueces, sino los fiscales. Y están haciendo lo mismo que hicieron en el pasado con los jueces. Cursos, viajes a Estados Unidos, toda una tarea de seducción, de cooptación, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me parece que es muy importante poner un punto de partida a lo que sí posteriormente fue una tarea mucho más sistematizada de persecución política. Pero sí creo que es muy importante señalar esto. Es más, si ustedes recuerdan, cuando aún Macri no había llegado al poder, se produjo el inicio de la investigación, esa extraordinaria investigación que fue un punto de partida muy importante, que fue el de el juez de Dolores, Ramos Padilla, sobre el grupo D'Alessio. Es decir, eso ocurrió antes de que Macri dejara el poder. ¿Y por qué hago hincapié en esta primera investigación? No solamente porque fue la que permitió ir empezando a descorrer el velo sobre la magnitud que ha tenido en la Argentina el plan sistemático, porque hay que denominarlo de esa manera, plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, sino porque además el caso D'Alessio es tal vez el que con más elocuencia muestra cómo funcionaba el espionaje paraestatal en vinculación con el Poder Judicial. En realidad, D'Alessio fue no simplemente alguien que se dedicaba a tareas de espionaje o eventualmente de extorsión para obtener algún beneficio económico. D'Alessio tenía muy claro cuáles eran los objetivos de la persecución judicial en la Argentina. D'Alessio volcó su tarea a lo que la embajada le había indicado como objetivo político, porque D'Alessio tenía claramente vínculos con la embajada norteamericana. Tanto es así que el propio D'Alessio
aparece como, por ejemplo, en el caso del gas licuado, como testigo de la causa. Es decir, no era simplemente un loquito que hacía tareas de espionaje, no. Tenía muy claro que su tarea era armar causas judiciales. Y así fue transitando, a diferencia de lo que ocurrió después con el espionaje de la AFI, él fue transitando los tribunales particularmente. Su vínculo más importante es el que él establecía, haciendo de nexo entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Es decir, articulaba, aunque parezca mentira por su personalidad, por su característica muy peculiar, él articulaba lo que efectivamente constituía el sostén del lawfare, que era la pata judicial y la pata mediática. Y él articulaba esto. Aparecía o aparece hasta el día de hoy en la causa de gas licuado. Ustedes recordarán que esa causa de gas licuado es casi la causa madre del resto de las causas. Es ahí donde fueron a parar, incluida la causa de los cuadernos, que parece todo tirado de los pelos, porque ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pero bueno, es la causa madre que usaban Bonadío y Stornelli para tirar ahí, como si fuera un cesto común, todas las causas que iban desarrollando, que iban armando. Hoy la causa de gas licuado se sostiene nada más, aunque parezca mentira, que con el testimonio de D'Alessio, porque incluso los peritos que actuaron en esa causa terminaron denunciados en la propia justicia y se ha demostrado que son peritajes truchos. Bueno, y así era como este hombre, por supuesto monitoreado por el gobierno de Macri desde la AFI, pero actuando como una especie de grupo paraestatal, era como iba alimentando las distintas causas judiciales, ayudando a guionar testigos, fabricando arrepentidos en cada una de estas causas. Ahí empieza, muy, diríamos, tímidamente, una tarea que nosotros nos impusimos cuando todavía éramos oposición en el Congreso, que era la de ir desentrañando cómo había funcionado este sistema. Yo no puedo dejar pasar por alto, obviamente, una mención a la valentía que tuvo y que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, a quien puedo dar testimonio de su absoluta imparcialidad, aunque parezca una terminología muy apegada a los que se dicen republicanos y la utilizan a cada rato. Pero precisamente porque fue un juez independiente o es un juez independiente, fue posible avanzar en una investigación que tocaba lugares tan sensibles como los que se tocaron con este primer paso que se dio. Y fue muy importante también coordinarlo con la etapa que vivimos que nos gusta a los que hemos vivido esa etapa denominar la resistencia, que pudimos llevar adelante en el Parlamento, porque fue una caja de resonancia significativa. Es la primera vez en la historia que el Parlamento argentino llevó un juez a exponer sobre una causa de carácter institucional, y ese fue el momento cúlmine, porque recién en ese momento pudimos lograr cierta expansión mediática como para que el tema formara parte de la agenda pública. Hasta ahí era todo acallado por los grandes medios de comunicación, que obviamente eran parte de este engranaje. El hecho de que fuera al Parlamento, él tuviera la valentía de ir al Parlamento y lográramos un ámbito en ese lugar, fue lo que de alguna manera instaló esto en la agenda pública. Después viene una segunda etapa, que tiene que ver precisamente ya no con el lawfare propiamente dicho, que insisto, empezó mucho antes de que Macri llegara al gobierno, fue lo que le pavimentó el camino para que llegara al gobierno. También a esto hay que agregar que en ese interregno jugaron un papel muy importante los fondos buitres, muy importante. Por eso digo, esto es una combinación de factores geopolíticos con acechanzas desde el punto de vista de lo que fue la presión de los sectores financieros internacionales. Los fondos buitres financiaron en buena medida el lawfare en la etapa previa a la llegada de Macri al poder.
tuvieron una gran influencia en el mundo. Ustedes recuerdan cuando se constituyó esa fuerza, como la denominaban, de tareas argentina, o la Task Force Argentina. Bueno, ahí hubo una participación muy activa de los fondos buitres en este lawfare, acompañando, por supuesto, la decisión geopolítica de Estados Unidos. Y además los fondos buitres en aquel momento jugaron un papel muy importante como nexo entre Estados Unidos y el gobierno de la derecha israelí. Por eso en el lawfare previo a la llegada de Macri tuvo un papel relevante la embajada norteamericana, pero también los servicios secretos de Israel, donde jugaban un papel muy importante los fondos buitres, entre otras cosas por la influencia que tenían sobre el gobierno de Netanyahu, particularmente Sheldon Adelson, que era uno de los financistas más importantes. Para que ustedes tengan una dimensión como anécdota, para enriquecer un poco la charla, a mí me tocó viajar a Inglaterra, invitado por una comisión especial del Parlamento inglés, que se había constituido a propósito, ustedes lo van a recordar, del famoso escándalo que se suscitó alrededor de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa conducida por un señor, un inglés, que ahora, bueno, no recuerdo el apellido, que había cooptado información de Facebook y había trabajado en favor de la campaña de Trump en Estados Unidos, haciendo minería de datos, y había trabajado a favor de la campaña de quienes apoyaban el Brexit en Inglaterra. Cuando este escándalo salta, cuando se sabe que esta empresa de Alexander Nix, se llamaba el responsable de Cambridge Analytica, cuando este escándalo salta, se crea una comisión investigadora en el Parlamento inglés del accionar de esta empresa que estaba radicada en Inglaterra. Me refiero a Cambridge Analytica. Bueno, nosotros viajamos allí porque teníamos ya alguna duda y alguna sospecha referido a cómo esta empresa también había trabajado en Argentina, cosa que posteriormente pudimos corroborar. Fue una de las empresas que trabajó en Argentina en favor de la campaña de Macri en el 2015. Pero lo relevante de ese viaje fue que, a raíz de la tarea que había llevado adelante esta comisión investigadora del Parlamento inglés, y gracias a la buena voluntad del titular de esa comisión, las comisiones allí tienen un poder extraordinario, las comisiones parlamentarias, incluido el poder de allanamiento, habían allanado la empresa, había arrepentidos. Nosotros pudimos tomar contacto, y digo nosotros porque éramos 3 argentinos los que viajamos, pudimos tomar contacto directo, visual, con un documento de puño y letra de Alexander Nix, que había sido proporcionado por el arrepentido que destapó toda esta olla en el mundo, que era un manuscrito que tenía en su poder una periodista, la más importante de The Guardian, un manuscrito de puño y letra de Alexander Nix, donde recibía instrucciones de una campaña anti-kirchnerista del propio Paul Singer. Nosotros lo vimos, no es que nos contó la periodista de The Guardian. Vimos el documento, vimos el manuscrito. Y es más, en los interrogatorios que le hacen a este hombre en el Parlamento inglés, él reconoce que había sido contratado, mantiene la reserva por razones de confidencialidad de quién lo hizo, pero nosotros lo supimos por esta periodista, había sido contratado para llevar adelante una campaña contra el gobierno kirchnerista en Argentina. Justamente en el mismo momento en que se desarrolló en nuestro país toda la actividad que se vinculaba a la cuestión de la denuncia del memorándum con Irán, la cuestión del supuesto asesinato de Nisman. Todo esto fue transcurriendo de manera paralela en la campaña que se hizo contra el gobierno argentino. Bueno, pero volviendo entonces ya a una etapa posterior.
dejando en claro que el lawfare se desarrolló mucho antes que la llegada de Macri al poder. Digamos que cuando nos hicimos cargo de la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, de inmediato, sin que pasaran muchos días, en primer lugar pusimos en marcha la comisión. Yo les quiero aclarar que esa comisión existe desde el 2004 en la Argentina. Es una comisión bicameral creada por ley, ni siquiera es una comisión creada por el reglamento de las cámaras. No es una comisión común creada por el reglamento de la Cámara de Senadores o Diputados. Es una comisión creada por ley, la propia ley de inteligencia. Bueno, esa comisión bicameral, en general, nunca había funcionado, prácticamente no había ejercitado su facultad de contralor y seguimiento desde su propio nacimiento. Nosotros ya veníamos trabajando en esa comisión, pero no conduciéndola, no teníamos mayoría, ocupábamos nada más que la vicepresidencia de la comisión. Obviamente esta correlación de fuerzas se modificó en el 2019 con motivo del resultado electoral. A partir de ese momento empezamos nuestra tarea. Yo debo confesarles que más allá de que nosotros ya veníamos con una carga de información o de conocimiento o de ciertas certezas como las que pueden haber tenido todos ustedes acerca de que efectivamente en la Argentina había habido un espionaje ilegal, ya habíamos conocido el espionaje sobre el Instituto Patria, etc. Yo debo confesarles que no imaginé nunca que habían llegado a un grado de perfección tal como para que hoy podamos decir con absolutísima certeza que efectivamente montaron un sistema de espionaje ilegal que no tiene precedente en la historia democrática de la Argentina. Eso uno lo puede afirmar con absoluta solvencia. No hay precedente en la historia democrática de la Argentina de un sistema de espionaje ilegal y persecución política como el que montó el macrismo. Ahí sí aparece la responsabilidad del macrismo. Uno puede exceptuar de eso a las dictaduras militares, obviamente. También las dictaduras militares montaron un sistema de persecución política no solamente horroroso, sino de una enorme eficacia, entre comillas, que asoló a la Argentina. Y yo creo que en buena medida el sistema que se estructuró tomó como modelo el sistema que había desarrollado la dictadura militar. No con el mismo objetivo en términos de la desaparición física de personas, obviamente, pero sí con el objetivo de la desaparición civil, de la desaparición política de personas. Es decir, cambió el objetivo del accionar. No se trataba de eliminar físicamente, pero sí se trataba de eliminar civilmente, políticamente, socialmente a los opositores. En ese sentido, el modelo se copió. ¿Y por qué digo que se copió? En primer lugar, porque no hay que tomar este espionaje como la actividad de grupos de cuentapropistas. Existe el cuentapropismo como existía con los grupos de tarea en la dictadura militar, pero estos no son cuentapropistas, tampoco fueron espontáneos que querían servir al poder. Este fue un sistema que se estructuró de la siguiente manera, y ahí hay muchas similitudes con el modelo que el gobierno militar desarrolló en la etapa de la represión. Este modelo de espionaje ilegal, obviamente, por razones que tienen que ver con la funcionalidad, tenía como epicentro a la AFI. Pero la AFI fue modificada para que este sistema funcionara. Yo no los voy a aburrir con detalles que podríamos denominar técnicos, pero les quiero decir que se cambió la lógica de funcionamiento de la AFI.
como todo esto tenía que culminar en la persecución judicial, se le dio un papel relevante al área de jurídicos de la AFI, donde se ingresaron alrededor de 600 abogados, y se dejó atrás todo lo que había sido tradicionalmente la tarea, se puso en un segundo plano, del Departamento de Contrainteligencia, que había sido siempre el departamento preponderante. Pero como acá se trataba de otro modelo de persecución y de espionaje, se le dio un papel relevante al área de jurídicos, porque todo tenía que terminar, como efectivamente terminó, en una persecución donde la herramienta más importante no eran los grupos de tarea que salían de los regimientos a buscarte a tu casa, sino los jueces y fiscales que tenían que poner el moño a esas tareas de persecución política. Así que se cambió la lógica de funcionamiento de la agencia de inteligencia. Algo que a la postre de alguna manera nos ha servido porque nos ha permitido contar con muchos testimonios de quienes se sintieron desplazados y se sintieron heridos en su profesionalidad porque habían sido desplazados de sus tareas habituales o preponderantes. Entonces tenemos la AFI, ya el espionaje estatal pasa en esa etapa a ser espionaje estatal, ya no era espionaje paraestatal como el de D'Alessio, ya el lawfare no era solamente el accionar de la embajada norteamericana y algunos grupos financieros internacionales, sino que se estatizaba también el lawfare, ingresaba a la lógica estatal. Yo no iba a usar esto porque puedo herir susceptibilidades tal vez, y además porque es como demasiado impactante, me resulta incluso a mí impactante usarlo como ejemplo. Pero es lo que pasó entre la transición de las 3A y la dictadura militar. Hasta la llegada de Macri operaba fuera del aparato del Estado la persecución política. Con la llegada de Macri empezó a operar desde el Estado la persecución política y con todos los recursos del Estado. Porque no solamente actuaba la AFI, hacía espionaje ilegal coordinado con la AFI, la AFIP, hacía espionaje fiscal, había un grupo de tareas enquistado en la AFIP, hacía espionaje ilegal la Dirección de Migraciones, hizo mucho espionaje ilegal la Dirección de Migraciones, en función de los movimientos, entradas, salidas del país. Hacía espionaje ilegal la UIF, hacía espionaje financiero, digamos. Hacía espionaje ilegal el servicio penitenciario, el área de inteligencia del servicio penitenciario, que no solamente, bueno, esto Amado y otros compañeros lo saben bien, no solamente hacía espionaje sobre los presos políticos, sino lo que es todavía aún peor, hacía espionaje sobre los abogados defensores de los presos políticos, algo que es aberrante y en cualquier país del mundo haría caer inmediatamente todos los procesos donde se compruebe la existencia de espionaje ilegal sobre los abogados, porque eso es vulnerar un principio que por lo menos en el llamado mundo occidental es muy importante, que es el principio de la defensa en juicio. En cualquier país del mundo que se comprueba que un abogado defensor ha sido espiado por el aparato estatal, inmediatamente se cae ese juicio y queda fulminado por nulidad absoluta. Bueno, acá, entonces, todos estos elementos entraban en el sistema de espionaje ilegal. No era solamente la AFI, sino que todos los elementos entraban en el... ¿Y cuál es la similitud? La similitud se ve con la matriz del gobierno militar en varias cosas que ocurrieron. Primero, crearon subzonas. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas subzonas? Los comandantes de los cuerpos de ejército eran zonas, después estaban las subzonas. Bueno, ¿dónde las crearon? Bueno, en aquel lugar que de antemano el gobierno de Macri veía como el más sensible, el más riesgoso, el de mayor capacidad de reacción frente a sus políticas, que era el conurbano. Apenas llegaron al gobierno, plagaron de bases de la AFI al conurbano.
La AFI históricamente tuvo 3 bases: Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Apenas arriba el gobierno Macri, crean bases de la AFI en Ezeiza, en La Matanza, en Pilar, en Quilmes, en San Martín y en la zona de Morón, en Hurlingham. 6 bases. Bases que tenían regiones, abarcaban regiones, zonas, como en la etapa de la dictadura militar, zonas. En esas 6 bases que crean, que se suman a las 3 existentes, desarrollan una tarea enorme, pero enormemente minuciosa, de rastrillaje de todas las organizaciones sociales, sindicales, partidarias, comunitarias, desde espionaje sobre los curas villeros, y no solamente sobre los curas villeros, sino sobre los curas de Opción por los Pobres, espionaje sobre comedores comunitarios. Pero no es solamente una tarea superficial. Desarrollaron una tarea, reitero, de despeine fino de esas organizaciones. Las cepillaron totalmente, conocían hasta el último militante de una unidad básica en La Matanza. Tenían en claro quiénes eran los responsables de las unidades básicas barrio por barrio. Imagínense ustedes que eso tenía un fin que iba mucho más allá, como objetivo final, que ir sobre 3, 4 o 5 dirigentes del campo popular. Tenían una tarea enormemente eficaz en ese sentido. ¿Quién ponen al frente de estas bases? Vuelvo a conectarlo con el pasado. La mayoría de ellos, personal retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. La mayoría. La mayoría de los responsables locales eran ex funcionarios de alta jerarquía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Algunos nombres ustedes los recordarán, Bogoliuk, etcétera, que está preso, pero hay muchos más de ellos. Incluso algunos colaboraron con Camps en la época en que Camps fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. A una edad diferente, pero eran colaboradores de Camps. Bueno, estos tipos, el gobierno de Macri los instala en lo que el gobierno entendía que era el núcleo de riesgo, que era el Gran Buenos Aires, y desarrollan una tarea infinitamente eficaz en cuanto a llevar adelante esta actividad de señalamiento y de espionaje sobre las estructuras militantes, de todo el espectro político y, reitero, social, sindical, etcétera, etcétera. Bueno, llegaron incluso a punto tal de que hicieron tareas de espionaje sobre los familiares del Ala San Juan. Una de las bases más activas era la base de Mar del Plata, que también la tenían caracterizada como una zona de riesgo, tal vez por el alto índice de desocupación y de politización que tiene la ciudad de Mar del Plata. Y así desarrollaron una tarea infinitamente extraordinaria de persecución política. Ahora, ¿qué pasaba con todo eso? Con todo lo que se denomina reunión de información de todos estos bloques que funcionaban de espionaje ilegal, coordinados por la AFI. ¿Qué pasaba con toda esa información? ¿Dónde iba a parar? Iba a parar a la mesa judicial. La mesa judicial era el equivalente al batallón 601 en la época del proceso, el que estaba en Viamonte y Callao. Por ahí yo con esto hago rememorar a algunos compañeros algunas cosas que no son gratas. Bueno, el batallón 601 era el que reunía toda la información y decidía el destino de los blancos. Bueno, la mesa judicial era donde quincenalmente, a veces presidida por Macri, a veces no presidida por Macri, esto se sabe porque se encontraron los mails de las secretarías privadas que convocaban a las reuniones de la mesa y entonces ponían
va a concurrir Macri, no va a concurrir Macri, esto está en una causa judicial, están los correos electrónicos de citación de las reuniones. Por supuesto iba el jefe de la CIDE a todas las reuniones porque era el que llevaba. Bueno, toda esa información iba a la mesa judicial. Y en ese ámbito de la denominada mesa judicial se decidía el destino de los blancos. Ahí es donde o se hacía una carpeta para extorsionar a algún dirigente y sacarlo de la cancha, o se armaba un expediente judicial, una causa judicial. Y ahí entraba, por eso se denominaba mesa judicial, ahí entraba en este entramado la famosa pata judicial. Ahí es donde se decidía a qué fiscal o a qué juez se le iba a llevar la causa, quién era confiable en el Poder Judicial o quién no era confiable. Ahí también se decidía remover a los que no eran confiables. Y en ese ámbito, donde iba a parar toda esta información de todos estos vectores, la AFI, la FIP, etcétera, 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 es donde se resolvía el destino y la suerte de quienes eran definidos como blancos. Leopoldo. Sí. Me tomo el atrevimiento de interrumpir esta intervención dale. tan longa de conocimiento porque quería pelotear con vos una serie de inquietudes. Dale, disculpame porque por ahí yo me extiendo. No, más que nada porque en esta intervención tan longa en conocimiento en que has tocado el reconto más que nada sociohistórico del lawfare, la importancia de la cooptación de los fiscales y básicamente esta conformación de un plan sistemático de persecución con la tan mentada mesa judicial, surgen algunas preguntas que son más que nada inquietudes generales que se han visualizado en el chat. La primera, más que nada, es qué posición política se toma frente a la cuestión de los presos políticos, quizás el producto perfecto de este plan sistemático del lawfare. Luego, dos cuestiones relevantes, más institucionales, que tienen que ver con la relevancia de una reforma de la Corte Suprema y la compatibilidad, mejor dicho, de la Corte Suprema con el devenir de un proyecto de un gobierno eminentemente popular. Asimismo, también la pertinencia de una reforma constitucional, y sobre todo hay una cuestión que surge rememorando quizás los juicios que se hicieron en la década del 80, si es posible pensar la pertinencia de un nunca más a todos estos procesos de persecución judicial contra todos los referentes del campo nacional y popular. Son algunas preguntas e inquietudes que van surgiendo en el chat. El único pedido que te voy a hacer con el atrevimiento liso y llano es si los podés ir contestando a la medida de estos minutos para ir posibilitando la entrada de otros expositores, moderadores. También lo veo a Ricardo que ha vuelto, así que bueno, para más que nada tratar de compatibilizar todas estas intervenciones. Sí, yo me permití extenderme demasiado porque en realidad creo que uno de los problemas que estamos teniendo, no tal vez en el ámbito de este Zoom, ¿me están viendo? Sí, Leopoldo, sí. Sí. Bueno, no, porque en vivo y en directo. Sí, me extendí un poquito porque, reitero, no en el ámbito de este Zoom, pero en muchos ámbitos, incluso de nuestro propio espacio, yo creo que todavía no hay una conciencia plena de la existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Me parece que está faltando, no hablo de la opinión pública, creo que en la opinión pública todavía esto no está suficientemente visualizado. Y creo que si no lo visualizamos en la opinión pública, resulta muy difícil encarar y justificar algunas de las cosas que se plantean en estas preguntas como dilemas. Porque en tanto aparezcan simplemente como expresiones afiebradas o panfletarias de alguno de nosotros y no se haga carne en la sociedad y en nuestro propio gobierno, va a ser muy difícil enfrentar alguna de estas decisiones que yo creo que hay que enfrentar. Voy a contestarte rápidamente algunas de las preguntas. Yo creo que la reforma judicial que se ha iniciado, que se ha puesto en marcha a través del Parlamento,
es absolutamente insuficiente para resolver este problema, y creo que en el fondo no tiene nada que ver con este problema. Yo creo que al Poder Judicial hay que reformarlo por su propia estructura, por su propia historia, por su propia característica, si se quiere, aún hasta monárquica, de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Creo que una reforma profunda del Poder Judicial no puede dejar de iniciarse si no se inicia desde la cabeza del Poder Judicial, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia. Me parece que cualquier otra cosa nos lleva a un intento frustrado. Alguien me dirá con toda la razón del mundo que esto depende de la correlación de fuerzas. Efectivamente, depende de la correlación de fuerzas que tenemos hoy en el Parlamento. Pero depende si nos encerramos en una sola opción. Pero hay opciones que podemos transitar con un poco más de energía del Poder Ejecutivo que podrían dar resultado. Por ejemplo, la ampliación de la Corte. La ampliación de la Corte no requiere de mayorías especiales, no requiere de 2/3, se puede aprobar por mayoría simple. Es cierto que una vez ampliada la Corte, esto se hizo en la historia argentina 6, 7 veces como mínimo, o sea, no es algo tampoco traído de los pelos, hay precedentes legislativos. Es cierto que una vez producida la ampliación de la Corte, sí después necesitas 2/3 para designar a los nuevos cortesanos, por decirlo de alguna forma, aunque es un término que obviamente a mí no me gusta utilizar. Ahora, eso también abre un desafío para la política. Si nosotros somos capaces de ampliar la Corte con una mayoría simple, dejamos planteado un desafío para la política, para las fuerzas políticas de la oposición, que no es una sola, no es solamente Cambiemos, ni tampoco Cambiemos tiene una homogeneidad suficiente como para enfrentar ese desafío, que significaría que una ampliación, por ejemplo, a 9 miembros de la Corte implica no solamente 4 nuevas vacantes, sino que probablemente produciría el desplazamiento de algunos de los actuales miembros de la Corte, por ejemplo, la doctora Hayton, que está agarrada del hilito de un fallo de un juez de primera instancia. Y tal vez en vez de 4 tendríamos 5 espacios en la Corte. Es que tendríamos que negociarlo, sí. ¿Con quién? Con la política. Pero siempre estaríamos en un escenario muchísimo mejor que el que tenemos hoy. Con una Corte donde tenemos 2 señores que entraron aceptando entrar por la ventana contra la Constitución. Ya eso solo habla de la calidad de estos tipos. Y después un jugador de póker, como es el caso de Lorenzetti, y bueno, la Hayton, que está agarrada, reitero, de un hilito, de un fallo, de un juez casi de paz que dijo que podía continuar después de los 75 años. El escenario sería siempre mucho mejor porque entraría a jugar la política. ¿Que habría negociaciones? Sí, habría negociaciones, como cualquier negociación en el mundo cuando se trata de designar integrantes de la Corte Suprema. Pero estaríamos en un escenario mejor. Yo no sé por qué no se intenta ese camino, que reitero, es mucho más sencillo, mucho más simple, y lo tenemos a mano porque, insisto, solo con mayoría simple podemos ampliar el número de miembros de la Corte. Otra decisión que creo que se podría tomar y que también requiere nada más que de mayoría simple es modificar la Ley 48, que es la que regula los recursos extraordinarios y recursos en queja en la Argentina. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta muy importante que tiene en su poder el Poder Judicial y particularmente la Corte, que maneja los recursos extraordinarios y los recursos en queja absolutamente desde el punto de vista de la arbitrariedad. ¿Te lo concede o no te lo concede en función de su propia arbitrariedad? Bueno, Amado ha sido víctima, por ejemplo, de esa arbitrariedad. Agarraron, le pusieron un sellito, artículo 280, listo, andate a tu casa, no justificamos, no fundamentamos nada, a pesar de que ya varias veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha objetado a la Corte Argentina en varias oportunidades la utilización del 280. Estamos condenados ya en 2 fallos anteriores por la Corte Interamericana de Justicia por el uso de esa herramienta. Eso se modifica por una ley común. Las leyes orgánicas del Poder Judicial se modifican en el Parlamento por leyes comunes. No veo por qué no intentamos ese camino.
creo que hay que incorporar al Código Penal otras figuras que excedan el prevaricato. Los jueces solamente pueden ser condenados por delitos penales en función del prevaricato, que es una definición absolutamente subjetiva. Hay que objetivizar eso, hay que poner penas en función de cómo se manipulan pruebas en una causa penal, cómo se manipulan los plazos procesales, cómo se manipulan testigos. Son delitos, pero no están tipificados. Bueno, pero son desafíos que tenemos. Tampoco estaba tipificado en el Código Penal argentino en el 83 el delito de desaparición de personas, no existía ese delito. Tampoco estaba tipificado en el Código Penal en el año 83 el delito de torturas. Existía el delito de apremios ilegales. Y nosotros lo modificamos por una mayoría en el Congreso y pusimos el delito que condena a perpetua al tipo que torturaba, había tortura seguida de muerte. No existía el delito de tortura, no existía el delito de desaparición de personas. En este caso me parece que hay que poner más voluntad política. Es cierto que tenemos una correlación de fuerzas que nos impide hacer algunas cosas, porque no tenemos 2/3 en una Cámara o en la otra o en ninguna de las dos, pero hay cosas que podemos hacer sin la necesidad de esas mayorías especiales y que pondrían en la agenda pública, en el debate, estas cuestiones y le darían más energía a nuestros propios militantes que nos están reclamando por lo que aparece como actos de tibieza. Y yo sé que no son actos de tibieza, pero tiene que ver con la necesidad de tener en esta materia una política más clara, más definida. Yo debo decir con dolor, porque sé que hay compañeros nuestros que lo sufren, el camino no es el indulto. Incluso muchos de nuestros compañeros no lo quieren, el indulto, porque el indulto significa el reconocimiento de la existencia de un delito. Y nuestros compañeros lo que quieren es una reivindicación que va mucho más allá de eso. O la amnistía, pero no hay que poner la discusión en esos términos. Indulto, amnistía o nada. No es indulto, amnistía versus nada. Es indulto, amnistía no, pero este camino de ampliación de la Corte, modificación del Código Penal, modificación de los recursos extraordinarios, de los recursos en queja, todo eso es posible transitarlo desde el Parlamento con mayorías simples y sin, digamos, el riesgo de costo político muy alto. Alguien ya en el extremo del pesimismo dirá, bueno, si hacemos todas esas leyes, el propio Poder Judicial las va a anular. Y sí, es probable que traten de anular algunas de ellas. La ampliación de la Corte no, porque, reitero, se hizo reiteradamente en la historia legislativa de la Argentina y nadie declaró inconstitucional una ley que ampliara la Corte. Otras probablemente la declaren inconstitucional, pero de todas maneras entraremos a la agenda pública con una política más nítida, más clara y de mayor fortaleza. Respecto a la reforma de la Constitución, sí, ahí no hay un margen hoy para reformar la Constitución. Yo creo en la necesidad no de la reforma de la Constitución, de una nueva Constitución, ni siquiera de una reforma, de una nueva Constitución. Pero creo que hoy no estamos, en términos de correlación de fuerza, en condiciones de instalar ese debate en la sociedad. Es un debate que, bueno, si se consolida nuestro gobierno, si avanzamos en una elección de medio término que nos consolide, etcétera, etcétera, en algún momento puede aparecer y debería aparecer. ¿Y por qué creo en una nueva Constitución? Porque creo que las reformas que se hacen al aspecto orgánico de la Constitución, si no vienen acompañadas con reformas al aspecto dogmático de la Constitución, no sirven para nada, porque siempre te usan el aspecto dogmático, la parte dogmática de la Constitución para neutralizarte los cambios que haces en la parte orgánica de la Constitución. Bueno, y no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. Y al final, como corolario, si era posible, a la manera de pensar los juicios a los represores en la década del 80, si era posible pensar en algún correlato institucional de nunca más, pero en este caso aplicado a todos los procesos de lawfare y de ignominia hacia todos los referentes del campo nacional y popular. Bueno, nosotros en la tarea que estamos llevando adelante tenemos como objetivo alcanzar ese escenario en no más de un mes y medio. Nosotros, nuestra tarea hasta ahora se limitó a hacer un informe sobre un aspecto de esta cuestión que ya le presentamos públicamente a la presidenta del Senado
y al presidente de la Cámara de Diputados, que fue la investigación que hicimos sobre lo que se ha dado en llamar la DAJUDECO, la Dirección de Asistencia Jurídica en Delitos Complejos, que fue un invento de la pata judicial para controlar el sistema de escuchas telefónicas con todas las consecuencias que ustedes ya conocen, de filtraciones, etcétera, etcétera, y para crear en ese ámbito un cuerpo de peritos dedicado a la lucha contra la corrupción y los delitos de administración pública, que fue absolutamente manipulado por Lorenzetti, con tribunales evaluadores que nombraron ellos en connivencia con sectores de la Universidad de Buenos Aires, y que permitió que aparecieran en las causas de persecución judicial peritos que mintieron tan groseramente que incluso el propio Poder Judicial no los ha podido tapar, y muchos de ellos han terminado procesados. O peritos que cuando vos ibas al Facebook o al Twitter de ellos, insultaban a Cristina Kirchner, insultaban a Néstor Kirchner desde hace 5 o 6 años y aparecían como peritos en la causa, peritos contables, etcétera, etcétera. Ese informe ya lo presentamos y nadie lo pudo descalificar. Pero ese es un pequeño pedacito de todo lo que estamos trabajando, con la idea de llegar hacia fines de marzo, principio de abril, a un nunca más de esta etapa del espionaje legal, la persecución política del lawfare, presentándoselo al Parlamento argentino, y yo creo que el Parlamento argentino, como nos excede la tarea a nosotros en nuestra comisión, porque ingresamos en terrenos que no son propios de nuestra actividad, como el Poder Judicial, tiene que armar una comisión investigadora que efectivamente haga el papel que hizo la Cámara Federal en la época del juzgamiento a las juntas militares. También esto lo quiero traer a colación. Alfonsín cometió, en sus primeros pasos, cuando decidió juzgar a los responsables del genocidio, yo no sé si la ingenuidad o la creencia de que la correlación de fuerza tampoco le daba en ese momento para mucho más, cometió el error de iniciar esos juicios. También en esto hay una equivocación histórica. Primero los inició en el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Alfonsín no llevó a las juntas militares directamente a la justicia civil. La llevó al Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no había una legislación que le permitiera llevárselo a la justicia civil, y en segundo lugar porque también tuvo la teoría, que por ahí tiene algún compañero nuestro en el gobierno, de que las Fuerzas Armadas tenían que depurarse a sí mismas. Hay algún compañero nuestro que en el gobierno dice la justicia se tiene que depurar a sí misma, que es una gran ingenuidad. Bueno, Alfonsín tuvo esa ingenuidad. ¿Qué pasó? Durante 2 o 3 meses, obviamente el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas no movió un papel. Entonces el Parlamento tuvo que modificar el Código de Justicia Militar para permitir que entrara la justicia civil en ese terreno, y ahí aparece la Cámara Federal que preside Arlanián y que es la que hace los juzgamientos. ¿Y cómo lo hicimos eso? También por mayoría simple. Modificar códigos, modificar leyes orgánicas del Poder Judicial, ampliar la Corte, todo eso se puede hacer por mayoría simple. Entonces, me parece que no podemos caer nosotros en la trampa de discutir los extremos. O indultamos o no hacemos nada, no. Hay otros caminos para llegar al mismo objetivo, y no solamente liberar a los presos políticos, probablemente en un plazo de mayor tiempo, sino para hacer esto que vos decís, un nunca más respecto a esta cuestión y hacer carne en la sociedad. Lo más importante del gobierno de Alfonsín no fue el juzgamiento a las juntas militares, fue la creación de la CONADEP, porque la CONADEP fue la que creó conciencia social y política en la Argentina respecto a lo que había ocurrido durante el gobierno militar. Y el nunca más hoy tiene más vigencia que las propias sentencias contra las juntas militares.